Hoy nos vamos a ahorrar, hoy me voy a ahorrar la entradilla, porque básicamente ya lo usé en otro episodio, así que... 3.000 euros. ¿Qué digo 3.000? 30.000 euros. 100.000 euros. Un gritón de euros. Bueno, lo que sea que valga vuestro barco en un sistema de alarma para prevenir que se nos hunda. Ya estamos, calentamos, salimos a la pista. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a volver al tema bastante importante, la verdad, de evitar que nuestro barco acabe en el fondo del mar. Ya habíamos hablado de que inevitablemente los barcos se hunden y que la mayoría de las veces es fruto de la dejadez o el poco mantenimiento. Y sobre todo, de no enterarnos de que se estaba hundiendo. Así que en el primer episodio de esta saga aprendimos cómo construir un sistema de alarma para enterarnos de que el barco se estaba hundiendo. Tenéis el enlace por esta esquina de por aquí. Pues bien, hoy nos vamos a poner en la peor situación. A pesar de que hemos tomado todas las medidas preventivas, un buen día nuestro barco se empieza a inundar de agua. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo ganamos tiempo para que no se vaya a pique? Pues de esto, concretamente, es lo que va el episodio de hoy, así que pongámonos en situación. Por algún motivo que aún desconocemos, empieza a entrar agua en nuestro barco. Básicamente, se me ocurren un par de situaciones en las que nos puede pasar esto. Un buen día, estamos en el sofá de nuestra casa, viendo algún documental de la 2 sobre el arte y la literatura, mientras reflexionamos sobre lo humano y lo divino, básicamente porque ya no nos quedan episodios pendientes de The Low Cost Sailor que ver. Y de repente nos llega una alerta al móvil que nos indica que se ha detectado agua en la sendina de nuestro barco. Raudos y veloces comprobamos la cámara interior del barco, vemos si el problema es grave, llamamos al puerto para dar aviso y salimos pitando a comprobar y solucionar el problema. Esto, que parece lo peor que nos puede pasar, en realidad no lo es. Al fin y al cabo, está en juego la integridad de nuestro barco, pero no la nuestra. La peor situación es cuando estamos plácidamente navegando en mitad del océano, en un silencio casi absoluto, solo perturbado por el sonido de las olas y el golpeteo del mar, y de repente... Estoy dándole un aire místico. ¿Quién te escribe estas cosas, tío? Un equipo de guionistas muy simpáticos, con muy buena presencia ante la cámara. Dale. La peor situación es cuando estamos plácidamente navegando en mitad del océano, en un silencio casi absoluto, solo perturbado por el sonido de las olas y el golpeteo del mar, y de repente una estrondosa sirena, si hemos seguido los consejos del primer episodio de esta saga, nos altera, o peor aún, un impacto terrible que sentimos contra nuestro barco. En cualquier caso, de lo que hagamos a partir de este momento va a depender la integridad de nuestro barco y la nuestra. Ahora sí que la cosa pinta mal, porque no solo nos jugamos el barco, sino que nos estamos jugando también nuestra propia vida. Está entrando agua, empieza a ser evidente. Si no hemos recibido ningún impacto, lo más fácil es que el problema no sea terrible. Si el agua ha comenzado a entrar con el motor parado, los puntos débiles de nuestro barco pueden ser los grifos de fondo, que se haya roto cualquier tubería, los pasacascos de cualquiera de esos grifos, o no nos olvidemos de los orificios de la sonda o la corredera. Ya os dije que yo me quedé con el grifo de fondo del retrete de mi barco en la mano, así que imaginaros. El tolé. La limera del eje de la hélice, el prensaestopas, puede ser una fuente de entrada de aguas, o incluso la pérdida del eje que deja el orificio al aire, o mejor dicho, el orificio al agua. Estos serán los puntos a revisar y es muy importante que sepáis localizarlos y acceder a todos ellos de manera rápida. Si el motor estaba en marcha, hay una posibilidad adicional, que es que te esté escupiendo el agua de refrigeración hacia adentro. Si ha dejado de salir agua por el escape, esa es nuestra principal posibilidad. Ese es el único caso en que la recomendación será parar el motor hasta que lo hayáis solucionado. Cualquier otro caso, lo mejor es mantener el motor encendido o incluso encenderlo si no lo estaba. Finalmente, si hemos recibido un impacto, la cosa puede ser más complicada y localizar la vía de agua nos va a llevar tiempo. Precioso tiempo durante el que no deja de entrar agua en el barco y en el que todos nuestros esfuerzos, después de mandar un Mayday, será intentar sacar todo el agua que podamos para ganar tiempo. Hoy nos vamos a centrar en eso, en sacar agua del barco. Gracias a que habéis seguido nuestros vídeos os habréis dado cuenta de la presencia de agua realmente pronto. Y ya sea el aviso al móvil o la sirena que habrá sonado mientras navegabais,
debería haber poco agua aún dentro del barco. Incluso si estabais en casa y seguisteis los consejos de nuestros vídeos anteriores, tendréis una bomba de sentina automática o habréis automatizado la que ya teníais, como hice yo al poner el flotador con el relé y la alarma sonora. Así que recorreros todos los grifos de fondo y mientras buscáis la fuga, id cerrándolos, todos menos la refrigeración del motor, aunque no veáis una fuga, porque si la cosa va peor, puede que en algún momento vuestro barco esté hundido lo suficiente como para que el desagüe correspondiente a uno de esos grifos de fondo empiece a ser una fuente de entrada de agua también, y se acelere el hundimiento por entrar también el agua por ahí. Si habéis tenido suerte, puede que un grifo de fondo al cerrarlo haya detenido la fuga. Si no, puede que la hayáis localizado o no, pero el agua seguirá entrando y será cuestión de ir sacándolo lo más rápido posible para mantener a raya la fuga. Para evacuar el agua tendremos varias opciones. Un balde de achique. Es obligatorio y nunca falla, pero usarlo es mucho esfuerzo y poco resultado. Muy pocos litros por minuto. Una bomba manual, también obligatoria, muy fiable. Agotadora sin duda y también requiere toda tu atención si estás solo. Puedes sacar unos 45 litros por minuto mientras estemos llenos de energía, pero nuestras fuerzas menguarán rápido. Una bomba de achique eléctrica permanente, a ser posible automática. Puedes sacar del orden de 20 o 30 litros por minuto. En la descripción tenéis enlaces a algunas opciones. Eso sí, como el agua llega a la altura de las baterías del barco, pasan a sacar más agua. La bomba de refrigeración del motor. Puede sacar bastantes litros por minuto. Y si tenéis suerte y tenéis un motor diésel antiguo, una vez arrancado es muy difícil que se pare, incluso con el motor casi completamente inundado. Así que si empieza a entrar mucha agua, podéis cerrar el grifo de refrigeración del motor, soltar la manguera de entrada de agua y la bomba de refrigeración comenzará a funcionar en vuestro favor, absorbiendo el agua del interior del barco y echándola por el escape, al mismo tiempo que el motor nos empuja raudos y veloces hacia el puerto más cercano. Está claro que hay que achicar agua lo más rápido que podamos, y cualquier bomba será de ayuda. Así que, para ganar tiempo, os voy a contar cómo tener una bomba adicional para emergencias, que os sirva para ganar tiempo en vuestro barco o en un momento dado para ayudar a otro que se esté hundiendo, y que además no dependa de la batería principal del barco para que pueda estar funcionando en todas las circunstancias. Las compras. Para este fin yo he invertido la friolera de 15 euros en una bomba de achique adicional que me permita sacar 70 litros por minuto adicionales, el equivalente a lo que entra por un agujero de unos 2 centímetros y medio más o menos, y así ganar tiempo o incluso mantener a raya la vía de agua. Para ponerla en marcha, adicionalmente me he comprado 15 metros de manguera del grosor adecuado. Yo he cogido esta plana del Leroy Merlin, que es muy fácil de almacenar, de forma compacta y que cuesta unos 20 euros. Otros 10 metros de cable para poder alimentar la bomba desde cualquier lugar. Podéis echar más cables si queréis para poder ayudar a otros. Aunque lo mínimo será la distancia de vuestra sentina hasta algún punto en el exterior de la bañera donde tengáis un conector de mechero. Un conector de mechero que me va a hacer muy fácil alimentarla desde cualquier conector de mechero del barco. Tubo termorretráctil para proteger las conexiones que puedan quedar debajo del agua. Y muy útil e importante este power bank, que me vale tanto para cargar el portátil, los teléfonos móviles, de linterna o para arrancar el motor del barco si me quedo sin batería. Y que en este caso, gracias a que tiene un conector de mechero el mismo, me permite alimentar la bomba de agua incluso si ya he perdido toda la electricidad de a bordo, o incluso luego la radio en una emergencia. Si añadís una bolsa estanca pequeña para el power bank, ya fabuloso, porque así vais a tener siempre una fuente de energía guardada que os permitirá salir de muchas situaciones airosos. Montaje. Lo primero y más importante, la bomba. Esta que hemos comprado, que la tenéis en la descripción, 12 voltios, 3 amperios, 1100 galones por hora, que eso eran 4000 litros por hora, más o menos. Esta bomba va sumergida, entonces lo que vamos a necesitar también es una manguera para sacar el agua fuera de él. Que nosotros hemos escogido una del Bricomar, que la ventaja que tiene es que es plana. Yo ya la he cortado, venía bastante más, ¿vale? Esta es de 32 milímetros, es un poco más gruesa que el hueco que tenemos en la bomba. Entonces, vamos a tener que ajustar esta aquí, y para poder ajustarla vamos a necesitar algún tipo de brida o similar. Que nosotros lo que hemos cogido es estas, que podemos coger, meter aquí la manguera, ponemos dos siempre, mucho más eficaz, las ponemos no alineadas, las meteríamos aquí y ahora las apretamos. Con esto, aunque sea un poco más grande la manguera, no vamos a tener ningún problema. Vale, ya está firmemente sujeta. Bien, entonces ya tenemos nuestra bomba que va a ir inundada, todo esto está protegido para que pueda ir inundada, ¿vale? La meteremos en el fondo de la sentina o dentro del agua, donde sea, extenderemos la manguera y la sacaremos fuera
y ahora lo que necesitamos es alimentarla. ¿Cómo la vamos a alimentar? Pues a cualquier sitio de 12 voltios. Pero claro, este cable es excesivamente corto y entonces necesitaremos cable suficiente. Mi recomendación es cable suficiente como para enchufarla fuera del barco, porque dentro seguramente está inundado y nos va a ser muy difícil. Al principio seguramente podamos enchufarlo con un conector de mechero como esto en cualquier toma de mechero que tengamos fuera, pero si se inunda mucho el barco, seguramente nuestras baterías van a morir y entonces necesitaremos una fuente de energía segura que podamos seguir utilizando con el barco completamente hundido, que básicamente va a ser nuestro famoso power bank chino. Este que le hemos visto, que me habéis visto usar en muchas ocasiones como fuente de alimentación con un conector USB de los que tiene aquí, a través de estos conectores USB, que lo podemos utilizar lo mismo para conectar, por ejemplo, cargar el móvil, hacer cualquier cosa de ese tipo. Aparte de eso, ya veremos cómo lo usamos en otro episodio con las pinzas para arrancar el motor, pero lo importante aquí es que nos viene con este conector de mechero y si lo conectamos aquí, ya tenemos una fuente de 12 voltios que nos va a servir para alimentar nuestra bomba. El último paso será, esto lo vamos a tener fuera del barco seguramente o lejos del agua y necesitamos un cable lo suficientemente largo como para conectar esto entre sí. Yo no le he dado muchas vueltas porque es un cable que voy a usar una sola vez, manguera antihumedad de 3 hilos que me va a sobrar uno en casa, pero podéis comprar el cable que consideréis apropiado. Entonces cortaremos el cacho que necesitamos y el resto lo guardamos para hacer cosas en casa. La conexión más importante va a ser la que va a quedar debajo del agua. Vamos a quedarnos con 2 de los cables, el tercero lo desechamos y se me olvidaba unos cuantos termos retráctiles de los tamaños adecuados. Luego habrá que limpiar la mesa. Escoger los colores, recordar, el marrón es el positivo, así que le voy a conectar con el marrón. ¿Parece cutre? Pues sí, no es mi mejor trabajo, no es mi trabajo más fino. Bueno, este extremo ya está, ¿vale? Entonces esto básicamente irá al fondo del mar, al fondo del agua, la manguera la estiraremos afuera, luego lo veremos funcionando y ya solo nos queda en este otro extremo conectar el conector de mechero. A few moments later. Y ya está, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí tenemos la bomba. Atentos al oído. No la voy a poner mucho tiempo porque no hay que ponerla en parado, tiene que estar con agua. ¿Vale? Pues ya está. Ya tenemos todas nuestras piezas. Ya podemos limpiar y recoger un poco toda esta mierda y lo probamos. Tenemos que sacar agua a todo trapo. Bueno, con un trapo vamos a tardar mucho, pero hay que sacar mucha agua. Si tenemos tripulación a bordo, usaremos todo lo que tengamos. Alguien baldeando, gente dándole a la bomba manual, nuestra bomba automática funcionando. Y añadiremos a todo eso nuestra bomba de emergencia. Con todo funcionando a tope, podemos estar sacando unos 20, más 45, más 30, más 30, más 70, 195 litros por minuto. El equivalente a un agujero de 4 centímetros, una cosa así. Que será el pasacascos más gordo que podáis tener a bordo. Muy grande ha de ser el agujero para que nos hundamos. Y si lo es, estaremos ganando unos preciosos minutos para encontrar la vía de agua y taparla. Y especialmente si estamos solos, la bomba de emergencia va a ser una parte fundamental de nuestra capacidad de ganar tiempo. El Power Bank nos garantiza más de 1 hora de nuestra bomba de emergencia funcionando. Eso calculad que son unos 4.000 litros de agua que vamos a poder sacar gracias al Power Bank y a la bomba. Y nos permite incluso acudir a ayudar a otros. El hoy por ti, mañana por mí. Básicamente podemos llevar nuestra bomba, nuestro power bank, nuestra manguerita y ayudar a otro que no se le hunda el barco. En nuestro caso, ya con un poco más de tiempo disponible gracias a la bomba de agua, ya solo nos queda taponar y arreglar la vía de agua. Pero eso ya será en otro episodio, el tercero de esta saga. Trilogía. Trilogía. El tercero. Espera. Pero todos esos números de litros y eso te lo has inventado. ¿No me crees? Bueno, un poco me lo he inventado. Pues vamos a probarlo. Dada la baja confianza de Carlos en los números que he pronosticado, vamos a comprobarlo con las herramientas de verdad. Con el número 1, lo más popular, el trapo. Con el número 2, lo que obliga la ley, el caldero. Con el número 3, la bomba manual. Y bueno,
Con el número 4, nuestra bomba automática con nuestro power bank. Así que cojan sus herramientas. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! No, ese no vale, ese no vale. Vale. Vamos a medir. Y Carlos no ha conseguido 1 milímetro. Voy a inclinarlo un poco. Esto se mide, esto se mide así. Así inclinado se mide así. Bueno, así cuánto, venga. 5 centímetros. 5 centímetros. Bueno, ni tan mal. Vamos a medir. Y aquí tenemos 29 centímetros. Vamos a ver cuánto ha conseguido Roberto. Y tenemos 14 centímetros. Estamos hablando del nivel del agua, ¿eh? Vamos a comprobar a 30 segundos, que no es su mejor marca. Y en 30 segundos, arrancando y todo, hemos conseguido 21 centímetros. Vamos a hacer una pequeña prueba que es, vamos a dejarlo 1 minuto. Preparados. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Y en 1 minuto son 37 centímetros. Yo creo que lo mejor de todo es que en vez de compararlo en 30 segundos, estemos 5 minutos. Yo estaré 5 minutos ahí aguantando la bomba y Marta estará 5 minutos echando cubos de agua. ¿Qué te parece? No estoy de acuerdo. Si entra agua en el barco, vais a tener que sacarlo todas, si queréis que siga flotando, acordaros de Arquímedes. En cualquier caso, incluso si encontráis la vía de agua y sois capaces de taponarla, os vais a encontrar que ya os ha entrado una cantidad de agua más que considerable, probablemente un par de miles de litros de agua. Y seguramente tendréis todos los sistemas eléctricos del barco ya fundidos. El tener un instrumento tan barato y esta combinación de power bank con la bomba de achique extra es algo que veréis que ocupa muy poco espacio, que es muy barato y que lo podéis tener como elemento de seguridad extra y que os va a venir muy bien en muchas situaciones, ya sea para enfrentaros a una situación propia como para ayudar a otro que se encuentre en apuros en un momento dado. Hoy por ti, mañana por mí. Con un poco de suerte no lo vais a tener que utilizar nunca en el barco, esperemos, ¿vale? Pero siempre lo podéis encontrar otras utilidades. Tal vez, igual un día construisteis una piscina estupenda en la terraza de vuestra casa con vuestras propias manos y llega el verano y os encontráis que tenéis el agua completamente verde y que tenéis que vaciarla para renovarle. Pues ahí ya encontráis un caso en el que lo podéis usar. Así que no dudéis en construirlo, guardarlo en un sitio seguro, tenerlo ahí. El power bank lo vais a utilizar tanto para la bomba de achique como para, veremos en otros episodios, enfrentaros a averías en el motor y poder arrancarle, o me habréis visto a mí utilizarle profusamente como fuente de alimentación para muchas de las pruebas y experimentos que hacemos en el barco. Así que muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, darle en la campanita si queréis que os avise cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo, por aquí abajo. Nos vemos en un próximo episodio de Low Cost Sailing.